Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien ustedes y su familia. Les envío un cordial saludo. Soy yo de nuevo, su profesor Geri Arellano de la asignatura de Artes Visuales. Bien, pues dándole continuidad el programa de temas y actividades que se plantea la asignatura de Artes Visuales, pues vamos a continuar con una más, un proyecto más y un tema, no un tema más, pero sí relacionado con el anterior. ¿Cuál es este tema que vimos las semanas anteriores? Bueno, pues fue el de la imaginación y la creatividad. Decíamos que la imaginación era esta capacidad que tienen todos los individuos para generar imágenes, pensamientos e ideas en nuestra mente. La creatividad era esta cualidad que igualmente todos los seres humanos tenemos de llevar a cabo o a la realidad eso que estamos imaginando, pensando e ideando. Bueno, pues la creatividad es fundamental. Les dije yo que podíamos ser muy imaginativos, pero si no llevamos a cabo de alguna manera eso que nosotros vamos construyendo acá arriba, pues difícilmente podríamos ser, digamos, alguien creativo, ¿no? O que lleva a la realidad sus proyectos. Pero bueno, antes de que me enrede un poco más, vamos a hablar esta vez de dos clasificaciones que existen de este concepto de la imaginación. Uno es la imaginación creadora o la imaginación creativa y la imaginación reproductora. Porque la imaginación funciona, bueno, ya dijimos que es esta capacidad que tenemos de construir, idear y generar pensamientos en nuestra mente, pero hay dos fuentes de las que se sirve la imaginación para construir ideas, ¿no? En nuestro pensamiento. Uno es, obviamente, lo que nosotros generamos de manera intuitiva o de manera creativa, ¿no? Esa es la imaginación creadora, la que no se sirve de, digamos que, de ninguna información exterior. Y está la imaginación reproductora, la que sí se sirve obviamente de la memoria, la que se sirve de ideas de alguien más, la que se sirve en el caso de las artes visuales, de las imágenes, de la historia del arte, de las que esta imaginación es la que utiliza incluso el pensamiento y las ideas de alguien más, ¿no? Pero bueno, mucho del desarrollo tecnológico, artístico, bueno, se ha servido desde luego de lo que ya se ha hecho anteriormente, ¿no? Entonces, ambas imaginaciones se funden en una misma y nosotros somos capaces de construir nuevas ideas, nuevas teorías, nuevas historias, en fin, todo eso que vemos en el arte, ¿no? No solamente en las artes visuales. Entonces, ambas categorías de la imaginación, bueno, son una fuente, una herramienta que nos sirve obviamente para resolver, en el caso de las artes visuales, pues alguna situación de carácter formal o de carácter cromática o expresiva, en fin. Nosotros vamos a ir desarrollando a través de los proyectos justamente esta cualidad de imaginar, de crear, ¿no? Entonces, bueno, esta vez vamos a trabajar con una técnica muy bonita que se llama la técnica del mosaico. Este mosaico lo vamos a hacer obviamente no con el mosaico que comúnmente conocemos, sino con mosaicos de papel, con hojas de colores. Entonces es una técnica muy bonita, muy artesanal, obviamente algo laboriosa, pero el resultado estético, gráfico, visual es muy interesante. Entonces, nuevamente les digo cómo vamos a hacerlo, con qué materiales y cómo les debe de quedar, ¿sale? Bien, pues a comenzar. Bueno, pues el material que vamos a necesitar para este proyecto va a ser nuevamente nuestro bloc marquilla, un lápiz, una imagen, tijeras, hojas de colores, obviamente los colores del proyecto que vayan a realizar, de la imagen con la que vayan a trabajar, nuestro resistol, el resistol blanco, de preferencia un poco de PRIT y nada más. En caso de que, bueno, yo les recomiendo que usen el resistol blanco en vez del PRIT para que podamos trabajar un poco mejor o más rápido tal vez. Pero bueno, este es el material con el que vamos a trabajar y explorar el tema de la imaginación creadora y reproductiva, ¿sale? Comenzamos.
Bien, lo primero que vamos a hacer, como lo hemos hecho en en otros proyectos, es de nuestra imagen voltearla, ponerle el lápiz del otro lado. Yo ya lo hice previamente en todo el contorno para no hacer todo esto, pero pueden ir trabajarlo según su imagen. Pueden buscarlas como plantillas para mosaico también, o un dibujo para colorear. Cualquier dibujo para colorear les va a servir. Le ponen el lápiz en la parte de atrás y después, bueno, van por su blog, lo colocan donde van a centrar su imagen y bueno, pues luego lo fijamos como lo hemos hecho en otras ocasiones. Siempre centren su dibujo, no propiamente la imagen, sino básicamente el dibujo, que quede centrado. Una vez que ya quedó centrado, entonces lo fijamos y con el lápiz o con una pluma vamos remarcando nuestro dibujo, la imagen con la que vamos a trabajar, y vamos revisando que se vaya pasando nuestro dibujo. Aquí no va a ser necesario que remarquemos después de pasar nuestro dibujo, pero sí es importante que quede completamente bien, digamos, trasladado la imagen, ¿sale? Bien, una vez que ya quedó completamente copiada o calcada nuestra imagen, retiramos el dibujo que utilizamos y después vamos por nuestra hoja de color. Es decir, bueno, como yo voy a trabajar un personaje, un animalito, en este caso una rana, pues obviamente voy a empezar con el color verde para no desperdiciar tanto papel. La doblo a la mitad, la corto y bueno, dependiendo obviamente del material que ustedes vayan el personaje que vayan a trabajar, van a hacer lo siguiente. Ya que tienen una mitad de una hoja, la doblan y después van por sus tijeras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ir haciendo cortes de esta forma. A lo mejor el ancho de estos cortes, de preferencia que no pasen el medio centímetro. Van a cortarlo de esta manera. Pueden cortar, digamos, toda la mitad de la hoja que ya doblamos. Pueden ir variando un poco los anchos de las tiras que estamos cortando. Y después vamos a hacer un corte. Primero los cortes son horizontales, después van a ser los cortes verticales. Igual que no sean muy anchas estos cortes. Si se dan cuenta, los cuadritos son rectangulares, cuadrados. Esta es una forma. La otra es que ustedes hagan primero cortes de esta manera y después varíen los cortes en diagonal. Y de esta forma van a tener distintos formatos de los cuadros. ¿Por qué? Bueno, pues ahorita van a ver, vuelven a cortar si quieren normal. Y por lo menos ahorita para comenzar esta cantidad de cuadritos es la suficiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos hacer a un lado un poco los recortes de papel que ya usamos y vamos a comenzar a pegarlos. Yo voy a utilizar mi resistol. Voy a primero a poner una pequeña franja de resistol. Traten de que la capa de resistol que pongan no quede tan gruesa. Y primero vamos a trabajar los contornos de preferencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con nuestro lápiz le pueden poner un poco de resistol en la punta y lo que van a hacer es levantar de esta manera los papeles, mucho más fácil. Y van a ir acomodándolos de esta manera. Como ven, distintos formatos de los cuadros le va a dar una
variante formal, obviamente, a todo el mosaico. Si se les acaba un poquito en la punta del lápiz el resistol, aquí mismo de esta forma pueden irlos, lo pueden agarrar y nuevamente ir pegando sus cuadros, sus pequeños mosaicos de papel. Entonces, de esta manera vamos a ir trabajando. Tienen que irse sujetando al contorno. Y desde luego antes de que su resistol seque y ya después no agarre el papel. En caso de que les pase esto, bueno, pues utilizan su dedo y de esta manera van trabajando su pequeño mosaico. Entonces vuelven a poner un poco de resistol, que su línea de resistol no sea muy gruesa y también tan larga. Ya ven que puede pasar esto de que se seque. Entonces continúan el mismo proceso, trabajando con el contorno y bueno, pues traten de abrirlos un poco y ver cuáles les puede ir sirviendo para trabajar su contorno. La idea de cortar, de tener variantes, pues obviamente nos permite tener distintos tamaños y poder tratar de hacer ajustes a la hora de ir conformando nuestro mosaico. Si quedan separaciones, no importa, solamente que no sean muy grandes. Y listo. Entonces, si se dan cuenta, el tamaño el tamaño de los cortes, pues sí es importante. No tienen que ser tan grandes. Eso va a depender, obviamente, de que cada quien, eso va a depender, perdón, de cada ilustración que ustedes utilicen. Vayan moderando el uso y la aplicación del resistol para que les dé tiempo de ir acomodando sus cuadritos. Si aquí el tamaño ya no les conviene o no les gusta o no les acomoda, pueden volver a hacer cortes y de esta manera ir trabajando un tamaño más apropiado. ¿Sale? Entonces primero trabajamos los contornos. Y después vamos rellenando, ¿sale? Bien, pues les enseño mi avance. Ya que terminaron su contorno, por lo menos de un área, bueno, pues comienzan a rellenar. Y aquí sí, bueno, pues van viendo las posibilidades que tienen los cuadritos que ya cortaron y van ustedes acomodando. En algunas partes a lo mejor habrá la situación de que se empalmen, no hay ningún problema. Yo lo que estoy viendo es que conviene un poco más los cuadros pequeños, ir poniéndolos poco a poco y eso ayuda bastante. Bueno, obviamente la cantidad de resistol es importante. Sí pueden conseguirse una fichita donde puedan poner un poco de resistol y a lo mejor un poquito de agua para que no se les seque tan rápido, pues va a ser mucho mejor. Pueden utilizar el mismo lápiz para aplicar el resistol y entonces ir por su papel e irlo acomodando.
Les digo que distintos tamaños nos puede ayudar a rellenar espacios que no tenemos contemplado. Y les digo, con el mismo lápiz con el que estamos poniendo el papel, vamos poniendo también el resistor, se puede y no pasa nada. ¿Sale? Y así va quedando. Continúo rellenando mi imagen, mi dibujo. Y así es como voy. Ya toda esta zona ya está cubierta, entonces continúo poniendo mi mosaico. Trato de hacer primero, como les dije al principio, los contornos y después rellenando. Traten de que si sale un poco gruesa la capa de resistol, la aplanamos un poco y continuamos el proceso. Bien, pues ya terminé de trabajar estas áreas. Ahora con un nuevo color voy a empezar a trabajar otra área de mi personaje. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, nuevamente fui cortando en horizontal mis tiras o las líneas de color que voy a utilizar, haciendo, digamos, distintos anchos en los cortes para tener variantes en los tamaños y formatos de mis recortes. Entonces, como les decía al principio, pueden ir haciendo pequeños cortes. Pueden hacerlos ahora más anchos. Y cambiando de dirección, eso también les va a ayudar para tener igual distintas formas y poder resolver formalmente su proyecto. Y con esto creo que será suficiente porque no es muy grande el área que voy a trabajar. Bien, después de eso continuamos con el siguiente proceso. Vamos por el resistol y volvemos a hacer exactamente lo mismo, trabajar los contornos. Trabajamos los contornos y vamos rellenando nuestro mosaico. Ustedes van acomodando su papel. Deben de tener cuidado con la cantidad de resistol que ponen, porque como vieron, el resistol, digo, de cualquier forma se va a secar, pero a veces cuando usamos demasiado, pues desde luego que el exceso luego no ayuda mucho. Si se empalman en algunos casos no hay ningún problema.
Pueden ir controlando incluso les digo, con una fichita o donde ustedes pongan su resistol, pueden ir controlando la cantidad igual, ya sea con su lápiz. Yo cambié de lápiz al clip, me acomodé un poco mejor con esto y así voy trabajando. Con el clip pongo un resistol y después voy por mi papel y de esta manera voy controlando la cantidad de resistol que pongo y también la cantidad de papel que voy pegando. Y les digo, pueden ir cambiando de tamaños, eso también les digo, eso les va a ir dando una diversidad formal, también una textura gráfica igual distinta. Esto va a ir enriqueciendo visualmente, estéticamente su proyecto. Traten de no dejar tantos espacios en blanco, como ven, y eso también le va a dar más calidad a su trabajo. Visualmente se va a ver mucho más completo. Bien, bueno, pues continúo mi proyecto y les voy mostrando el avance. De esta manera voy colocando y acomodando mis mosaicos y ya después voy detallando con otros tamaños de recortes de papel las partes donde quedó muy abierto. Entonces también eso es una recomendación. Pueden ir acomodando de esta manera sus piezas, sus mosaicos, sus recortes de papel y después van detallando. En las áreas donde obviamente hay más posibilidad de manipular los recortes de papel, pues no hay ningún problema, pero digamos en algunas partes, en algunas orillas, ahí sí hay alguna situación en la que pues van a tener que hacer uso de igual su creatividad para poder resolverlas, ir escogiendo los recortes que son más apropiados. En fin, hay muchas posibilidades en donde emplear la creatividad y este proyecto, este ejercicio obviamente va regulando esta posibilidad, esta capacidad que todos tenemos de ir construyendo, de ir generando de ir generando alternativas para la solución formal de nuestro proyecto. Entonces son cosas importantes aquí en este espacio que yo veo. Bueno, voy por una de estas tiritas largas, la coloco y de esa manera resuelvo formalmente esta parte de mi proyecto. Y de esa forma voy a ir trabajando. No importa si se empalman, no importa si se empalman. Entonces
de esta forma voy rellenando mi ilustración, mi objeto formal, y de esa forma también voy coloreando y construyendo la estética de mi proyecto. ¿Sale? Continúo. Pues ya prácticamente terminé la parte de la figura. Voy a empezar a trabajar esta parte de aquí y los ojos obviamente con un color negro. Pero bueno, ustedes pueden decidir también desde luego los colores, no necesariamente tiene que ser el color que en la naturaleza el personaje que ustedes, bueno, en la realidad o en la naturaleza, el personaje que ustedes están eligiendo, tienen que apegarse a ese color. O sea, en realidad lo padre del arte es que ustedes pueden proponer en su representación, acuérdense, es una representación visual, pues pueden proponer otro tipo de colores. Entonces, pues hagan ustedes la elección de color que mejor les convenga o que mejor se adapte a sus deseos, a sus intereses, a su imaginación, sobre todo si estamos trabajando con este tema. Entonces no pasa nada si ustedes cambian los colores de su personaje, no tiene que apegarse de ninguna manera los colores que decidan usar a la representación que ustedes hagan de ellos. O sea, no es una regla, y menos en el arte. Entonces en el arte tenemos mucha libertad creativa, mucha libertad conceptual, mucha libertad temática, en fin, toda esta serie de digamos libertades que se pueden tomar en el arte, más bien sobre los temas que ustedes quieran abordar. Entonces recuerden, es una representación y como tal pues puede ser modificada o puede ser trabajada de distinta manera. ¿Sale? Pues les digo cómo queda al final. Pues así quedó ya mi figura, completamente con los colores del papel que elegí. Y bueno, pues obviamente ya se ve la textura del mosaico, de esta técnica muy bonita. Y bueno, pues ahora es tiempo de comenzar a trabajar todo el fondo. Yo elegí estos dos colores, son los que voy a trabajar, digamos, una parte de mi fondo, y va a ser como el soporte en el que la rana esté digamos que reposando. Y después elegiré otro color acá arriba que contraste desde luego y que le dé una riqueza cromática a todo el proyecto. Entonces voy a comenzar, hice unos cortes diagonales y bueno, de los dos colores, bueno, voy a ir combinando el pegado
distintos gruesos. Y bueno, pues con estos son suficientes, comienzo a trabajar con ellos. Voy poniendo mi resistol. Aquí ustedes obviamente pueden ir haciendo lo mismo, ya sea que lo comiencen a trabajar desde la orilla o desde la figura. Entonces aquí sí no hay como una regla, una fórmula, pero pues así lo pueden ir trabajando. En algunos casos pueden ir empalmando. Pueden incluso estos cortarlos de otra manera, no hay ningún problema. Y acomodarlos como mejor les parezcan. Y de esa manera ir construyendo su mosaico. Obviamente en el fondo va a ser un poco más sencillo construir o ir rellenando, pero sí es importante que todo nuestro proyecto esté cubierto, ¿sale? Bien, pues les voy mostrando mi avance. Bien, pues este es mi avance. Ahorita que estoy poniendo ya mis mosaicos, bueno, me encuentro con una situación que seguramente les puede pasar y es la siguiente. Por ejemplo, aquí cuando yo puse este fragmento de papel, invadió la parte de la figura, entonces eso les puede pasar a ustedes. ¿Cómo lo pueden solucionar? Bueno, pues obviamente para que no estén cortando los fragmentos específicos, lo que pueden hacer es colocar su pequeño mosaico de papel y después ir por el color que ya habían ustedes trabajado en la figura y pueden ponerle encima para que esa parte esa parte que ustedes ya habían trabajado no se pierda. No importa que se empalme arriba de el mosaico que acaban de poner. Entonces es una forma de solucionarlo. Aquí esta esquina de este mosaico de papel se encimó en mi figura. Yo lo que hice fue pegar otro pedacito de amarillo aquí para conservar la forma. Eso lo pueden ir haciendo sin que tengan que recortar en específico o usar fragmentos más pequeños de papel. Entonces esa es una solución que que les puede ayudar. ¿Sale? Entonces seguimos y les enseño nuevamente otro avance. Bien, pues ya terminé esta parte de abajo de mi mosaico y bueno, pues hay que concluir la parte del espacio. Elegí estos dos colores, hice exactamente lo mismo, los dividí, los doblé y bueno, pues ahora voy a cortar el papel y estos serán los colores que yo utilice para la parte del fondo de mi ilustración
con esta técnica de mosaico. Bien, pues después de hacer este procedimiento, hacemos exactamente lo mismo que hicimos en nuestra figura, en la parte del fondo, también en la parte baja. Y bueno, pues a comenzar. Entonces igual pueden ustedes ir tratando de aplicar, de ir poniendo sus mosaicos de papel de esta manera. Ya sea que empiecen de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, como ustedes gusten, pero sí que sea un poco más organizado. Y obviamente después de haber trabajado ya la figura, el fondo, pues obviamente para esta parte, o dependiendo obviamente de primero de su imagen, pues va a ser la aplicación de los colores y también de los formatos de sus mosaicos. Entonces, para estas alturas ya ustedes tienen mucho más práctica, experiencia por el hecho de haber trabajado lo demás. Entonces, les muestro mi avance y la conclusión de mi proyecto. Bien, pues este es mi avance, así es como voy trabajando y concluyendo mi ilustración con esta técnica de mosaico. Y bueno, pues sí ha sido un proceso de trabajar un poco el cuidado. Si se dan cuenta, esta parte de aquí está mucho más organizada. El mosaico, el cuadrado. Aquí intenté yo trabajarlo con distintos recortes y bueno, pues obviamente formalmente hay unas partes donde no me gustó mucho cómo quedó, pero bueno, pues se puede corregir, se puede cortar nuevamente así el mosaico de papel y después volverlo a poner, no pasa nada, a lo mejor se va a engrosar un poco más la hoja, pero se puede corregir, o sea, no, nada está perdido. Entonces, a veces el trabajo que uno va desarrollando encuentra soluciones, pues ya hasta que estamos terminando, pero pues igual no pasa nada. Esto contrasta o va a contrastar desde luego los colores que estamos usando con la figura, el fondo y también de alguna manera el formato de los mosaicos cambia cuando nosotros hacemos cuadraditos muy exactos o cuando hacemos recortes irregulares. Entonces al final va a ser una decisión personal el tipo de mosaico que ustedes usen, más bien el formato de su mosaico. Entonces pues bueno, pues seguimos trabajando hasta concluirlo. Estos espacios después pueden recortar tiritas, irlos tapando en caso de que no les guste, no les agrade, pero igual es parte del resultado. ¿Sale? Bien, pues continuamos. Ya que están en estas partes, digamos, en las que los mosaicos se empalman con su figura, lo que pueden hacer es, obviamente con su lápiz, ir trazando las partes que necesitan cortar, tomando como referencia los bordes, ya sea el borde de este y de este, y la forma del personaje. Entonces, una vez que lo marcan, hacen el corte, miden desde luego que esté bien cortado, si no
vuelven a marcar y vuelven a cortar para que vuelven a marcar y a medir para que se ajuste, y una vez que está ahí, bueno, pues ya que vieron que quedó bien, levantan su mosaico, le ponen un poco de resistol y vuelven a ponerlo. ¿Sí? Esta operación obviamente es un poco más de corte artesanal. Si se empalma no hay ningún problema, vuelven a poner un pedazo del color de su ilustración o del personaje que están usando, vuelven a poner un pedacito para ir como cubriendo esa parte. Vuelven a hacer la misma operación en la parte de acá. Bueno, aquí iría un rojo. Pongo mi mosaico rojo. Aquí se mete un poquito, pero no hay ningún problema. Pongo un poco pongo un poco de resistol, voy por mi herramienta, tomo un poco del verde que usé aquí y de esta forma sustituyo el rojo por el verde y de esa manera corrijo también esa parte, ¿no? Entonces esa es la operación que tienen que hacer en estos mosaicos donde ustedes bueno, obviamente dejan secar y vuelven a hacer la misma operación, calculando más o menos la parte que tienen que recortar. Van por sus tijeras, recortan, ponen el resistol o pueden medir primero si quieren. Ahí queda. Miden que sí coincida, se ajuste, perdón. Y colocamos nuestro mosaico de papel. Con su clip o con su lápiz acomodan y listo. ¿Sale? Así van a trabajar, digamos, todo el contorno de su figura. Lo mismo hicimos de este lado. Y de esa manera concluir la ilustración con esta técnica. Y bueno, pues aquí desde luego hay que usar nuevamente nuestra creatividad, nuestra imaginación para ir resolviendo. Va a depender de cada imagen que ustedes estén trabajando. Entonces, por esa razón sí es importante que el dibujo que elijan sea sencillo. ¿Sale? Y de esta manera prácticamente concluimos. Bueno, pues finalmente concluimos el proyecto con el tema de la imaginación creativa y reproductiva. Bueno, pues como ven, la riqueza gráfica, digamos la textura visual que se puede recuperar con esta técnica es bastante interesante. Desde luego es un proyecto en el que se involucra mucho la habilidad técnica, pero desde luego también la creatividad. Este desarrollo cognitivo y técnico conjugado en la elaboración de un proyecto, bueno, pues da como resultado digamos una ilustración de estas características y bueno, con una estética muy particular que nos da justamente el mosaico de papel, ¿no? Distintos, vemos aquí un tipo de organización de los mosaicos muy equilibrado, acá mucho más desordenado, pero igual tiene su riqueza. Lo mismo pasa con los mosaicos que utilicé en la figura. Le dan otra cualidad gráfica, otra textura visual y también táctil, desde luego. Y bueno, pues eso le da una riqueza estética
muy particular a este proyecto. Entonces, desde luego va a ser un poco laborioso, pero la verdad es que al final el resultado es bastante, bastante bueno. Yo espero que les guste y nos vemos hasta la próxima. Adiós.